Pues muy buenos días, estimado auditorio. Estamos en su gustada y ya acostumbrada, incluso venturosamente muy gustada sección de la entrevista, que como todas y todos ustedes saben, está orientada a platicar con personajes de la sociedad zacatecana, de diferentes ámbitos y de diferentes trincheras, universitarios, investigadores, académicos, artistas, deportistas, comerciantes, prestadores de servicio, etc. Esto es del amplio mosaico de personajes de este nuestro Zacatecas. Y hoy estamos con un zacatecano en la vida de Zacatecas. Pero antes de presentar a nuestro invitado, a nuestro entrevistado, quisiera comentar a evocar un recuerdo de hace algunos años. Alrededor de 1982 recuerdo yo una imagen que se me quedó grabada, estando yo cursando en la preparatoria 2 de la universidad, concretamente en el comedor, el clásico comedor de la prepa 2. Había algún problema de alguna situación seguramente injusta, y recuerdo a un estudiante combativo, intervenciones muy sentidas, y este estudiante, un estudiante se veía de origen campesino, y elocuente en sus afirmaciones. Después ese estudiante, estimado auditorio, me tocó ver que continuó preparándose. Después nos enterábamos de que había hecho posgrados, de que ha escrito libros, de que ha viajado por el mundo en su actividad académica, en su actividad de investigación. Una persona producto de la cultura del esfuerzo, y que yo me gustaría exaltar a aquellas personas que desde un origen muy humilde, desde un origen campesino, escalan puestos importantes y ahora está en un nivel académico fundamental para Zacatecas, un orgullo para Zacatecas y un orgullo para gran parte pues, del país. Estamos con mi amigo, el doctor Miguel Moctezuma Longoria. Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues Miguel, verdaderamente que producto de la cultura del esfuerzo, ahora sí que parafraseando a Luis Donaldo que hizo esta frase, pues efectivamente ha sido eso, producto de la cultura del esfuerzo. Tú pues eres originario de Zainalto, Zacatecas, ¿es así? Así es, sí. Donde también hace aire, pues qué caray. Sí, mira, mi papá es campesino, pero a diferencia de campesinos ricos, mi papá es ejidatario. Claro. Y tiene solamente 1 hectárea de riego, lo demás es temporal. Y yo crecí con él sembrando. Antes de que mi papá tuviera tierras, crecí con mi abuelo, con mi abuelo paterno. Él tenía un nombre muy especial, se llamaba Narno Moctezuma. Narno Moctezuma, caray. Y yo crecí con él porque soy su nieto más grande, el primer nieto. Entonces me llevó desde muy chico al campo. Recuerdo que yo era tan pequeño entonces que me llevaba en burro. Y me amarraba en el fuste del burro porque me quedaba dormido, de tan pequeño que era, pero no alcancé a entender en aquel momento que él lo hacía porque me quería, ¿verdad? Y aunque era un hombre rudo y no expresaba sus sentimientos, pues ahora entiendo que él quería estar conmigo, mi abuelo paterno. Y yo aprendí muchas cosas, se puede decir que quizás hasta un poco más de mi abuelo que de mi padre. Porque con él crecí y él sembraba con yunta de bueyes y con tronco de burros. Y teníamos un jacal en cada pedacito que mi abuelo sembraba, de zacate de la sierra, y ahí dormíamos. Entonces aprendí a vivir en la naturaleza como los campesinos, y por alguna razón de la vida, aquel pequeño que un día entró a la escuela primaria del pueblo, la escuela primaria donde yo estudié se llama Miguel Alemán. ¿En Zainalto? En Zainalto. Yo les digo a mis hijos cuando pasamos frente a esa escuela, les digo, miren, aquí Miguel Moctezuma empezó a soñar. Y yo digo que empezó a soñar Miguel Moctezuma entonces, porque cuando terminé la primaria no había secundaria en mi pueblo.
Y yo quería seguir estudiando y le pedí al director, que entonces se llamaba Nicolás Oliva, que me dejara repetir sexto año, porque yo quería aprender más. Y repetir sexto año. Y después me fui a hacer la secundaria a la colonia González Ortega de Sombrerete, que a pesar de ser una colonia de Sombrerete, tenía secundaria técnica, y Zainalto no tenía todavía secundaria. Entonces se puede decir que yo empecé a migrar para poder estudiar desde la secundaria, todavía siendo, pues todavía menos que adolescente, porque entiendo que la adolescencia empieza por ahí como entre los 12, 14 años, entonces yo andaba por ahí más antes de, ya un peregrino. Ya era un peregrino. Ajá. Y yo creo que, pero además como una cosa extraña, en mi familia nadie había estudiado. Ajá. La gente no sabe, y a veces el día que presenté el último libro, o más bien el libro más reciente que concluí, yo dije que la gente no me creía cuando yo dije algunas veces que mi madre no sabe leer ni escribir. Mi madre es analfabeta. Y mi padre tiene 5º año de primaria. Entonces yo soy producto de esa gente. Y bueno, debe haber muchas cosas que a veces no alcanzo a entender, pero de allí vengo, y creo que desde que entré a la primaria fui un estudiante destacado. Era muy diferente a como soy ahora. Yo era más apachurrado, más abocado. Y bueno, tímido, porque incluso yo iba a la primaria con guaraches. Todavía por ahí hay una foto que al rato te muestro, donde yo tengo guaraches. Y supongo que había algunos otros que no llevaban guaraches. Pues, o había muchos. Éramos como un 50% que sí, y el resto no, ¿verdad? Pero había un alumno que siempre llevaba dinero, y a veces yo le prestaba una pluma que mi papá había traído de Estados Unidos. Le gustaba escribir con la pluma bonita, y él a veces me disparaba unas galletas, porque pues allí la negociación tenía que ver también con nuestros orígenes. Claro. Y yo le acuerdo a ese muchacho, que ahora es un ganadero, pues que así eran las cosas. Bueno, y después terminas la secundaria, y ¿dónde hiciste la preparatoria? Terminé la secundaria y no pude estudiar la preparatoria inmediatamente, porque no había dinero. Y pues mi padre se vio en una situación muy difícil, porque yo era el hijo mayor y tenía que ayudarle al trabajo. Entonces tampoco estaba muy convencido de que yo me viniera. Pero por azares del destino, en una ocasión mi papá participaba en los grupos estos cercanos al PAN, aunque nunca fue panista. No sé si se sentiría bien que yo diga esto, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad es que mi papá no estaba de acuerdo en los libros de texto gratuito, porque empezaban a hablar de sexualidad. Entonces había un desplegado que le mandaron entonces al secretario de Educación Pública, más bien al secretario de Gobernación, a Víctor Bravo Auja, y donde se oponían al libro, pero allí venía la dirección del secretario de Gobernación, pero también del secretario de Educación Pública. Y yo le escribí al secretario de Educación Pública, diciendo que era un estudiante del campo, que quería seguir estudiando. Y lo más extraño es que me contestó. Y gracias a esa respuesta, todavía tengo un memorándum, yo pude entrar a la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿A la preparatoria? A la preparatoria. ¿A qué prepa? ¿En qué prepa? Yo estuve en la preparatoria número 2, pero también estuve en la 1. Yo estudiaba en las dos prepas al mismo tiempo. Yo fui un estudiante un poco atípico. Saqué 2 bachilleratos al mismo tiempo. Yo estudié Ciencias Sociales y Ciencias Biológicas en la prepa 2 estudiaba Ciencias Biológicas. Y en la prepa 1 Ciencias Sociales. Y terminé los 2 bachilleratos. Yo tengo 2 bachilleratos que terminé al mismo tiempo. Entonces se puede decir que cuando entré a la preparatoria, pues yo venía del campo y tuve beca desde entonces, por esa razón, de que el gobierno federal, antes de que yo entrara, me dio beca. De hecho, le incrementó a la universidad el subsidio para que le diera equivalente pues a mi beca. Yo hablé con el entonces rector Díaz Casas para llegar aquí. Yo nunca quise vivir en casa de estudiantes porque se me hacían muy desordenados, pero que todavía lo son. Desde entonces yo milité, dijéramos, muy cercano a la izquierda, pero me diferencié, y creo que todavía puedo decirlo, que me diferencio de ellos, en que yo soy gente
que se dedica a la academia, me gusta la rigurosidad, me gusta ser ordenado en mi pensamiento, en mi trabajo, y no comparto pues simplemente las resistencias contestatarias. Yo soy de los que piensan que podemos abrir alternativas, que podemos generar opciones nuevas si somos proactivos. Claro. Y creo que desde entonces, de hecho hay una revista que por allí salió con Eligio Mesa, se llamaba El Forjador, donde yo, siendo estudiante de economía, ya después yo escribía artículos allí, y creo que desde entonces yo tuve cierta inclinación por la sociología, algo así como por la sociología política. Pero entonces, vamos, concluyes pues la carrera de economía, y después vienen los posgrados. Sí, entro a la maestría en ciencia política, y allí, bueno, soy parte de la primera generación, pero tengo una cosa que nunca he podido olvidar, porque me parece que eso es trascendente para la universidad. Primero, en economía yo tuve la primera mención honorífica. Yo tengo ahí en la casa un cuadro donde incluso se publicó en aquel entonces en el Heraldo, que entonces existía, creo que ya existe otra vez, donde se publicó esa nota, porque era una nota demasiado, dijéramos, importante, porque la Escuela de Economía tenía alrededor de 28 o 30 años y nunca había tenido una mención honorífica, y era la primera. Y después volví a repetir la mención honorífica en ciencia política, pero una cosa que ahí me pasó es que fui el primer estudiante que la universidad tuvo con beca de CONACYT, a nivel de posgrado. Porque entonces solamente existía el posgrado de Ciencias Sociales, que estaba por allá en la Alameda, en el centro, y después se fundó el posgrado de Ciencia Política, y yo fui el primer estudiante con beca. Y obviamente que los criterios entonces eran diferentes, pero tengo la fortuna de no haber dependido del rector, a pesar de que entonces el rector me decía que si quería estudiar me daba una beca. Él quería cooptarme. Yo dije que no, que el día que estudiaría con beca del CONACYT. Y lo hice, y creo que eso fue muy importante para mí. Pero entonces concluís la maestría y después el doctorado. Bueno, concluyo la maestría, y siendo estudiante de la maestría me convierto en profesor de la Escuela de Derecho. Yo ahí daba teoría política en Derecho. Y ya después me voy a estudiar el doctorado. Me voy a un programa de calidad internacional, que es el doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte, que es muy importante por los estudios de migración que ellos tienen, y es muy importante en el mundo. Quiero decirte que Jorge Bustamante, que fundó esa opción pues, para el norte del país, ¿no? Pues resultó muy exitoso, porque conjuntó investigadores de todos lados. Y yo tuve la fortuna de ser alumno de Hugo Semmelmann, y además fui el único estudiante que él consideró que merecía la calificación más alta. Yo lo digo porque él lo dijo también. Y fui alumno también de Gilberto Jiménez, que es un uruguayo de los más importantes en estudios de la cultura, de Jeffrey Alexander, que es un profesor norteamericano especializado en estudios sociales. Tuve pues profesores de altos vuelos, y una de las cosas que me pasaron, que me reconocen algunos compañeros, es cuando regresé del doctorado, Miguel Moctezuma era otro. Había reestructurado su pensamiento. Y creo que toda esa parte que yo he aprendido de la economía evolucionó hacia la sociología, y empecé a tomar partido por las posturas teóricas que ponen en el centro a los actores. Y los actores como transformadores de la vida social. Y me parece que desde entonces yo estoy trabajando pensando en que las instituciones las hacen los hombres. Que el Estado no existe sin los hombres. Que las leyes son convenciones también por los hombres, y que todo lo que estudia la ciencia social son construcciones también que en la práctica los individuos han logrado a veces transformar en estructuras, en instituciones como esta misma, y en normas, en costumbres, y por supuesto también soy de la idea de que las instituciones pueden cambiar, incluyendo la UAS, y que además lo que se requiere es que los actores se transformen en sujetos transformadores. Y creo que desde entonces he estado pensando en
cómo los migrantes pueden transformar las instituciones del país. Acuérdate que a mí me tocó redactar la reforma a la Constitución Política del Estado de Zacatecas para que los migrantes tuvieran derechos políticos. Pero además es la primer reforma de esa naturaleza para los migrantes en todo el país. Entonces somos pioneros. Sí, recuerdo que se comentó mucho esa situación. Y esa parte la escribí yo y se inspiró en mi tesis de doctorado. Bueno, pero ahorita vamos a reserva de entrar a algunas situaciones de la universidad y tu visión sobre la conducción de la misma. Pero bueno, concluyendo, vamos, digamos, la etapa en cuanto al crecimiento en el aspecto académico. Después viene toda una etapa de Miguel Moctezuma, el Miguel Moctezuma investigador, el Miguel Moctezuma que publica libros, que da pláticas, que viaja por muchos países y al interior también del país. El Moctezuma peregrino, ¿te gusta pues andar para arriba y para abajo en la actividad académica, ¿verdad? Porque te veo contentote, así, a gusto. Mira, sí, yo creo que yo soy un investigador que ha logrado más de lo que soñó. Porque yo nunca soñé todo lo que he logrado. Y claro, como tú dices al principio, esto es producto del esfuerzo. Y el esfuerzo pensado también como constancia, como profundidad en las cosas que uno hace, como sistematización. Pero también creo que hay una cosa bien importante aquí, de que yo soy de los pocos investigadores, porque no hay muchos, y a lo mejor alguna gente no comparte ese punto de vista, de los que siempre que leen un autor se preguntan por la veracidad de sus afirmaciones. Yo aprendí de Semmelman de que uno tiene que desarrollar una perspectiva crítica, analítica, reflexiva, y que tenga uno la capacidad de dudar. Si tú no dudas, no haces avanzar la ciencia. Claro, claro. Y esas dudas que a veces he tenido me han llevado a preguntarme si las cosas no pueden analizarse de otra manera. Y creo que en ese sentido he logrado cierto reconocimiento en una perspectiva de los estudios de la migración, en donde yo trabajo, dijéramos, de manera muy profunda el papel de los sujetos sociales, de los actores, de los agentes, de los sujetos sociales, de las organizaciones de migrantes. Y una cosa que he estado desarrollando en los últimos años es el aspecto humano. Para mí es muy importante que esto no se pierda, porque en el aspecto humano está también la visión que tenemos de la historia. Pues precisamente para allá iba, fíjate que me adivinaste el pensamiento, para allá iba una pregunta, se le ha formulado con varios amigos que tengo el privilegio de gente de un nivel académico muy importante. Se la formulé a la doctora Mariana en una entrevista reciente, la siguiente cuestión, su opinión en cuanto a que me llamó mucho la atención que el doctor Narro, rector de la UNAM, en alguna ocasión hacía el señalamiento en el sentido de que en base a la modernidad, la globalización, en una serie de cuestiones, dice, es importante por supuesto que en los estados, que en los países exista la política del impulso a escuelas técnicas, escuelas que ven cuestiones de mecatrónica, una serie de cuestiones relacionadas con las ciencias exactas, etcétera, etcétera. Pero decía el doctor Narro, pero ojo, los países no deben olvidar las ciencias humanísticas, las escuelas destinadas a la cuestión del humanismo, porque señalaba el doctor Narro, en la medida que se deja esto, es la misma medida en la que los países entran en crisis. ¿Tu opinión con relación a esto? Mira, mi opinión en ese sentido es muy dura para la UAS. Porque siempre me he preguntado por qué aquí no existe una carrera de sociología. Porque no la hay. Y claro que desde la economía política se dice que el centro de las explicaciones es la actividad productiva. Pues eso solamente es válido si pensamos que la sociedad es producción. Pero la sociedad también es espíritu, son emociones, sensibilidad, es arte, es cultura. Claro, claro. Entonces yo creo emociones. Entonces yo creo que aquí no hay una carrera de ese tipo porque las humanidades no han madurado como se requiere.
Tampoco hay una carrera de antropología. Yo sé que aquí hay un programa que se llama así, pero si tú revisas todo su contenido es arqueología. Entonces no existe tampoco la antropología. Y yo creo que esta universidad requiere fortalecer las humanidades. Particularmente estos dos campos que te menciono. Pero también yo creo que lo que tenemos aquí de filosofía está un poco relegado. Si tú te preguntas incluso quiénes son aquí sociólogos, es muy fácil que la gente crea que yo soy sociólogo. Y en algunos sentidos tiene razón, porque muchos de los sociólogos que tenemos, que no son tantos, no están presentes. Pero lo mismo pasa con los filósofos. Sí tenemos filósofos, pero no están presentes. No están, dijéramos, actuando. Ahora sí que como hay un dicho ranchero, yo también soy ranchero, orgullosamente ranchero, están como amorcillados, como que no actúan, pues así los ves. Pues es que mira, hay todo un criterio de discusión de quién es erudito. Dicen que una persona es erudita si ha leído a Hegel, se ha leído a Marx, ¿no? Se ha leído a Ludwig Feuerbach, bueno, a varios autores. Pero a veces lo que tenemos son solamente jilgueros, gente que aprende a cantar la canción. O sea, repiten y repiten los textos. Y cuando uno logra desarrollar ideas, entonces uno va más allá de del conocimiento y de la repetición de los textos. Uno aprende a desarrollar textos, a construir ideas. Y entonces en esa lógica, Miguel Moctezuma se pregunta, ¿para dónde va la humanidad? También se pregunta, ¿qué tipo de hombre es el que requiere hoy en día la sociedad? La ciencia, ¿cómo contribuye a ello? Y bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor Narro, pero yo vengo de un doctorado también donde se maneja con rigurosidad el dato. Y aquí en Zacatecas hay muy poca gente que maneja bases de datos, que maneja paquetes estadísticos que permiten construir indicadores. Y yo creo que es importante tanto las ciencias duras, y debemos de ser buenos en las ciencias duras, pero también en las humanidades. Y las dos cosas no están peleadas. Lo que sucede es que debemos ser, si estamos, por ejemplo, resistiendo a las posturas neoliberales, debemos ser mejores. Y mejores significa que podemos competir con ellos en el terreno que sea. Y creo que a veces ahí no hemos logrado lo que la propia historia nos exige. Por eso yo mismo me considero parte de una generación que no es la vieja generación, la vieja guardia, que luchaba en los 70, en los 80, y que de alguna manera no ha cambiado, ¿verdad? Yo soy parte del esfuerzo, pero también de una generación que debemos hacer conexión con los nuevos investigadores y con los viejos. Pero creo que esta generación está obligada a procesar las transformaciones que la universidad necesita para abordar los problemas que tiene y encontrar alternativas. Generación bisagra, en cuanto a estar entre pero dos generaciones. Como deber ser. Claro. No digo que sea. Sí, esto es bien entendido. Exacto, bien entendido. Pero ahora, entonces, hablar con Miguel Moctezuma es... Al platicar contigo de inmediato, lo primero que piensa uno es tú traes tatuado también lo universitario. Lo de la UAS se te nota. Se nota como... Aquí, ahí está. Aquí en el por lo tanto también con un universitario como Miguel, me resulta obligado, por supuesto, comentarte. ¿Qué opinas de la actual conducción de la universidad? Escuchamos mucho en la sociedad. Yo todo lo que soy se lo debo a la UAS. Pero todo. La UAS me rescató de donde yo estaba. Y aquí me puso en el doctorado en estudios del desarrollo. En el más internacional de todos los programas que tiene la UAS y que tiene el país. Entonces yo le debo a la UAS todo. Y como universitario, a mí me preocupa que en estos días están saliendo posturas, fíjate bien, de grupos políticos
pero además de los mismos grupos políticos de siempre. Porque algunos compañeros que se han sumado y que son nuevos, se suman a ellos. Y creo que lo más peligroso en este momento es una universidad dividida. Y más con discursos como los del secretario general del STUAS, que me parecen discursos contestatarios, que un poco me recuerdan las posturas de resistencia que había en los 70, en los 80, y que en aquel momento rendían sus frutos. Porque obedecían a una realidad y a unas ciertas condiciones. Pero en este momento no es así. Estarían desfasados. Sí, porque compañeros con los que yo he estado cercanos, particularmente con la gente del Grupo Plural, pues digo he estado cercano. Yo sé que, y además por iniciativa también en parte mía, hubo un encuentro con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y ahí se nos planteó que la universidad tenía que reestructurarse, como nosotros quisiéramos, pero que no podía permanecer así como estaba. Y también se dijo que si la universidad no se reestructura, la reestructuran de afuera. Cuando yo me enteré de ese tipo de cosas, yo les dije que agarráramos la palabra, que dijéramos sí a la reestructuración de la universidad, pero a una reestructuración democrática e incluyente. ¿Eso qué significa? Que es una reestructuración que hacemos nosotros con base en la autonomía, no es la reestructuración que nos imponen, es la reestructuración que tiene que ver con la mirada de ver a la universidad como agente transformadora. Y que la universidad se vea de esa manera. Pero yo me pregunto de manera permanente por qué la universidad no ve esto como una tarea inmediata, incluso de autoprotección. Y yo creo que tiene que ver también con viejos esquemas, viejos modelos de hacer política dentro de la universidad. Sin embargo, cuando he planteado estas cosas, algunos investigadores me han dicho que yo soy romántico, porque pienso primero que se elabore una propuesta de universidad, de modelo, y después se puede hacer la transición política. Y alguna gente me dice, ¿tú crees que se puede hacer un nuevo modelo de la universidad con esta administración? Y todo eso me ha puesto a pensar, pero creo que hay una tarea ahorita inmediata, que debemos de convocar a la construcción de un pacto universitario. Y cuando pienso en un pacto universitario estoy pensando en una tarea política, principalmente política. Y lo quiero dejar así muy claro porque puede ser la condición que nos permita estar unidos. Y unidos enfrentar la crisis de la UAS. Solo estando unidos podemos plantearnos la reestructuración de la UAS. Entonces, y en ese pacto universitario, ¿cuáles serían, digamos, algunas de las líneas? Porque entiendo que tienes diseñado, si hablas de impacto universitario, tú estás pensando que tenga ciertas líneas fundamentales o primordiales o ciertos requisitos mínimos de ese pacto. ¿Cuáles serían? El primero es quién convoca. No pueden convocar los grupos políticos. Los grupos convocan a sus propias, a su propia membresía. Claro, claro. Pero no logran ir más allá. Yo creo que aquí tienen que convocar los SNI, los profesores de más alto nivel, a un pacto que esté más allá de los intereses políticos de los grupos y que pueda ser un punto de encuentro. Es decir, tiene que ser un núcleo que tenga credibilidad, que tenga calidad moral y que tenga claridad en las propuestas. Y creo que ese núcleo sí existe. Es este núcleo que yo te digo que es un eslabón entre los nuevos investigadores y los investigadores, dijéramos, mayores que nosotros. Entonces yo creo que ese es el primer requisito. El otro requisito de este pacto, creo que tenemos que evolucionar hacia una administración ahora, de transición. Con esta administración no es posible un pacto de unidad. Tiene que ser una transición
que nos permita converger. Entonces esta administración será incluso un obstáculo para Sí, eso. así es, así sería. Entonces estoy pensando que tiene que ser una administración plural y que debe representar a las expresiones que la UAS tiene. Pero ojo, con sus mejores hombres, con perfiles y con el centro en la universidad. Si llegamos allí en términos de posturas de grupo, esto se acaba. Y quiero agregar otra cosa. Así como estamos en este momento, somos la universidad más frágil que te puedas imaginar. No solamente por lo que han dicho los compañeros en términos de que la autonomía está en peligro, no, sino porque nosotros no tenemos ninguna capacidad de resistencia, así fraccionados. Pero además, porque no hemos ofrecido una alternativa para la UAS. Y eso significa que la UAS debe pensar qué cosas puede ofrecer. Y yo creo que no hay que ofrecer los derechos laborales de los trabajadores. Lo que hay que ofrecer son alternativas académicas. Y la primera sería las áreas, las unidades, los programas que pueden ser nuestra carta de presentación. ¿Cómo plantear que puede haber una postura de impulsar un rumbo con base en esas áreas? Esas áreas creo que son las ingenierías, creo que son en general las ciencias duras, las ingenierías son la física, biología experimental y estudios del desarrollo. Creo que esa puede ser nuestra carta de presentación. Podemos decir, esta es la parte visible, la parte más evolucionada, y Zacatecas no puede estar especializada en todos los ámbitos. Esta es la parte que nosotros podemos ofrecer. Y sobre eso, una propuesta de ese tipo, se puede discutir el rol de la investigación, el rol de la vinculación. Porque mira, aquí en Zacatecas, en la UAS, se piensa que la vinculación es asistencialismo. Y no, vinculación, yo le platicaba la semana pasada al representante de la UAS, digo, vinculación de la UAS con la sociedad significa poner al servicio de la transformación de Zacatecas la investigación, particularmente la ciencia aplicada. Y eso significa que nos preguntemos los investigadores, ¿para qué servimos? ¿Y qué podemos hacer por el desarrollo de Zacatecas? Y aquí hay gente que sí tiene altas capacidades. Y hay que darle roles, roles trascendentes en su capacidad. Entonces eso significaría que tuviéramos un vínculo más estrecho entre investigación, el área de investigación y el área de vinculación. Para que sea una auténtica vinculación, de ver, bien entendida la vinculación, efectivamente. Ahora, pero planteas tú pues una administración de transición y después llegar pues ya a una administración, entiendo ya, con ciertas bases y bajo una elección democrática, entiendo yo. ¿Cuál es tu planteamiento? Sí, la idea es que una vez que tengamos una administración de transición, discutamos el modelo. ¿Por qué discutamos el modelo? Porque mira, el modelo que tenemos es un modelo heredado desde los 70. Y yo creo que podemos mantener los comedores de la universidad, porque eso hace posible que gente como yo mismo pueda entrar a la UAS. Pero tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser de más impacto y tenemos que mostrar pues, que podemos con el paquete. Para empezar, yo no estaría de acuerdo en una junta de gobierno, pero también hay que decirlo ahora que con el modelo que tenemos basta tener licenciatura para ser rector, y eso debe cambiar. El rector debe ser un doctorado, ¿verdad? Debe ser alguien con perfil, con vínculos internacionales, especializado en algún campo, que se pueda parar frente a las instituciones de gobierno federal y negociar los recursos de la universidad con calidad moral, con claridad también, y que pueda saber, y que sabe pues, que hay expertos en varios campos que lo pueden cobijar, que lo pueden arropar, que le pueden hacer las fichas cuando él está hablando, le pueden hacer los cálculos, le pueden orientar. Es decir, los SNI no solamente sirven como aspecto decorativo, hay que apoyarse en ellos. Y bueno, esa es una discusión que tenemos que dar.
pero también tenemos que discutir los gastos. Yo creo que el rector no puede ganar 5 o 6 veces lo que gana Miguel Moctezuma. Si Miguel Moctezuma está entre los profesores de mayor jerarquía, según el SNI, en la UASO, ¿por qué un rector va a ganar tanto? O un mando medio, ¿verdad? Tanto dinero frente a un investigador así. Eso tiene que cambiar. Y creo que es posible. Tampoco creo que se pueda justificar que se gaste 1 millón de pesos en telefonía celular. Bueno, si yo pago mi celular, ¿por qué no pagan ellos el suyo? Claro. O sea, ¿cuál es el privilegio? Tampoco se pueden gastar 5 millones en viajes al mundo, y menos los burócratas. Digo, pues ¿qué andan haciendo? Yo te decía, yo salgo al mundo, y a mí la universidad no me financia mis salidas. A mí me pagan donde yo voy a dar una conferencia, me pagan mis salidas. Y creo que esas cosas tienen que cambiar. Y bueno, hay otras cosas que también podemos, creo que revisar. Yo sé que esto no lo han dicho porque mucha gente tiene temor, pero quienes vendieron sus prestaciones no debieran tener prestaciones, porque las vendieron. Ahora, eso no quiere decir que se vayan, porque alguna gente también luego se le olvida la historia. No, de los que vendieron sus prestaciones, hay algunos que se pueden recontratar porque son profesores de alta calidad. Sí, hay varios, y cómo no, claro. Pero no son tantos, no son tantos. Ahí nos podemos ahorrar una buena cantidad de recursos. Simplemente que sea recontratado aquel profesor de calidad que es necesario y que además ayuda a las transformaciones que la propia universidad necesita. Pero todos vendieron sus prestaciones y siguen cobrando prestaciones, no puede ser. Terrible. Profesores que tienen 2 tiempos completos, de 8 horas cada uno, o hasta más. En la UAS es un poco más, ¿verdad? Porque a nivel de la semana, nosotros tenemos 50 horas semana-mes, ¿verdad? Entonces son 10 horas por día. Bueno, más 8 en otro lugar, ¿cuántas son? Pero el otro día miré incluso un expediente de un profesor, que ni siquiera vale la pena que yo lo mencione, pero tiene 4 tiempos completos. Y tú dices, esas cosas tenemos que pararlas. Ahora, ¿y qué pasará con la universidad si no se toman estas medidas? ¿Qué avisores de la universidad si no se hace nada, si continúa igual? Mira, si no se hace nada, nos van a intervenir. Bueno, Miguel, claro, hay muchas cosas por hacer y hay una idea, hay un planteamiento. Pero si no sucede todo esto, ¿qué ocurrirá con esta, nuestra universidad, nuestra alma mater, si no se toman este tipo de decisiones? Mira, lo más grave es que no se tiene conciencia de lo que pueda suceder. Pero creo que ya no solamente tenemos indicadores, sino que tenemos evidencias, e incluso en un encuentro con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados le dijo a una comisión que fue de la UAS, en donde estuvo Mariana Terán y estuvo también, bueno, otros investigadores. Y ahí se les dijo que esta universidad necesita reestructurarse. Claro que los compañeros no vieron muy bien esa postura, porque también les dijo que si no se reestructuran, van a ser reestructurados de afuera. Y por supuesto que la reestructuración implica que tú tomes decisiones sobre lo que puedes hacer. Yo cuando me enteré de eso, pensé que sí hay que reestructurarnos, pero no porque nos digan de afuera. Aprovechando la autonomía, creo que podemos promover una reestructuración participativa, pero además democrática. Y esa reestructuración participativa implica que elevemos los criterios, por ejemplo, para ser rector. Yo no estoy de acuerdo en una junta de gobierno, pero creo que no se vale que cualquier profesor, solo con licenciatura, esté en el nivel más alto. Nosotros estamos un rector con iniciativa,
con liderazgo, con claridad, con vínculos internacionales. Y tiene que ser un doctorado. Y me parece que lo podemos seguir eligiendo, pero si elevamos los requisitos, entonces no cualquiera podrá ser rector. Y creo que eso es importante decirlo, y lo podemos hacer. Pero también pienso que es importante, entre otras cosas, reducir los sueldos y salarios de la administración central. De la alta burocracia. Sí, sí, sí. Porque hasta donde yo sé, el rector gana como 5 o 6 veces más de lo que gana un SNIC como el nivel que yo tengo. Y se supone que yo estoy entre los profesores de mayor jerarquía. No puede ser que el rector tan solo con licenciatura gane todo eso. Yo creo que debe ganar más, que debe tener sueldos decorosos, pero no así. También me parece que sí podemos reducir los gastos en telefonía celular, porque se gasta alrededor de 700,000 pesos pues no sé si al año, pero o sea, es mucho dinero. Y lo mismo pasa con los viajes, hay algo así como 5 millones de pesos en viajes, principalmente de los funcionarios. Que incluso se comenta mucho esto por una nota que salía por ahí en la prensa. Pues sí, porque además está en la página web de la propia universidad. Y creo que también se gasta mucho en vehículos. Mira, hay gente que se va a pasear en los vehículos de la universidad. Y yo no digo que, no me asusta que se muevan el fin de semana porque tengan que hacerse alguna cosa, pues. Pero de repente, cuando yo voy a Paraíso Cascán, ahí veo una camioneta de la universidad. ¿Qué tiene que andar haciendo una camioneta de la universidad allá? Claro, claro. Y ni siquiera son de funcionarios, sino gente que en el momento que las tiene en su poder, se aprovecha y se gasta los recursos. Eso no se vale. Creo que también se puede discutir el asunto de los que vendieron sus prestaciones. Los que vendieron sus prestaciones las vendieron, o sea, ya no tienen. Pero se pueden recontratar a aquellos que son útiles para la UAS y que son valiosos, porque hay algunos que son valiosos, pero son poquitos. Se cuentan con los dedos de una mano. Y creo que eso se vale, que se les contrate y se les pague bien, pero no a todos. Me parece también que los directores pueden reducirse sus salarios igualmente. Y si esas cosas hiciéramos, una buena parte del déficit se resuelve. Particularmente se les puede contratar con esos recursos a los profesores eventuales. Y no se resuelve todo el problema, pero lo que sí te puedo decir es que tendrías calidad moral para pedir mayores recursos. Y bueno, también siempre y cuando se reestructure el rumbo de la UAS. En términos de, como yo te decía hace un rato, de qué carreras son o qué áreas son prioritarias que puedan ser nuestra carta de presentación. Pero lo más importante ahora es, como te he estado comentando, que convoquemos a un pacto. Porque ese pacto es el que nos garantiza la unidad. Y bueno, en ese pacto sí estoy pensando que los funcionarios deben irse. Y que debemos de tener allí una representación plural, pero también con los mejores hombres que se pongan la camiseta y no solamente que se sientan los dueños del barco, porque si yo voy a discutir algún asunto de física, pues tengo que convocar a los físicos, los que le saben, o a los matemáticos, claro. Y solamente de esa manera se pueden tomar definiciones. Pero hay algo que aquí no he comentado. Mira, la UAS tiene varias áreas. Las áreas unifican varios programas y varias unidades académicas. Esas significa pues que un área puede tener unos 16 programas, como el área de humanidades donde yo estoy. Bueno, ahí podemos hacer trabajo interdisciplinario. Es decir, si yo trabajo migración internacional, pues hay alguien que puede trabajar también ese tema desde la filosofía, otros desde la historia, otros desde la cultura, otros desde la demografía. Es decir, el tema da para mucho, lo que significa pues que yo puedo aprender de los demógrafos, de los historiadores, de los filósofos, etc.
Ellos pueden aprender de mí. Y eso implica un estudio sistemático de un tema. No, pero además el investigador se supera. Claro, claro. Y aparecen las publicaciones claro. que son de varios profesores y suben los niveles de los SNI, es decir, mejoramos la planta académica de la universidad. Yo creo que solamente con propuestas y con resultados se puede salir bien librado. Si no hacemos cosas como estas, vamos a ser intervenidos y no vamos a poder defender el proyecto de la universidad. Bueno, vistas pues así las cosas, los actuales funcionarios, claro está que no son parte de la solución, sino parte del problema. Entonces, ¿y un obstáculo pues para esta situación? Mira, es que ahorita tenemos a un rector, pero no tenemos un rector. Alguna gente lo diría de manera un poco intencional, que no hay rector. No, sí hay rector, pero tenemos 3 rectores. Entonces hay una dispersión del poder. Y hay una competencia entre ellos. Eso no puede seguir así. Y tenemos departamentos, tenemos áreas, tenemos direcciones que funcionan solo por inercia. No, nosotros necesitamos funcionar con una mirada estratégica. Y he dicho en otros lugares que se requiere de un proyecto con perspectiva nacional e internacional. Este proyecto tiene que salir de la cueva. Debemos de dejar de discutir de qué es la propuesta de FEMAT, de qué es la propuesta del rector, de qué es la propuesta de Cuauhtémoc, de qué es la propuesta de... etcétera. No. Nosotros o que son broncas entre ellos. No, nosotros necesitamos pensar más allá de Zacatecas. Y pensar que esta universidad tiene compromisos con el desarrollo del Estado. Y yo creo que solamente así podemos tener mejores investigadores, mejores egresados, y podemos ir generando también la transformación que Zacatecas requiere, porque a veces somos muy críticos, incluso con el gobierno. Pero también la universidad tiene su responsabilidad en términos del desarrollo de la entidad. Y yo creo que requerimos pues que el equipo que esté allí tenga una mirada de ese tamaño, un compromiso igual y un corazón muy grande. Que esta UAS necesita eso. Hay que estar enamorados de la UAS, hay que defenderla, pero hay que defenderla bien. Y creo que si se puede, podemos, creo que trabajar en esa lógica. Y yo sí te digo desde ahorita, yo trabajaré con la idea de ser punto de encuentro. Porque si no, nos vamos a sumar solamente a un grupo político, y el grupo político nos va a absorber, y luego se negocian allí espacios, etcétera, etcétera, y no se hace nada. Esta universidad no puede esperar. Creo que el consejo que en esos días se acaba de tomar posesión puede incluso convocar, si reúne los requisitos de ley, y empezar a discutir este rumbo. Pero si yo fuera el rector, me tendría que preguntar en qué sentido soy factor de unidad para impulsar estas cosas. ¿O en qué sentido soy al contrario? No, quizás cuando yo hago un espacio, puedo ayudar a eso. Pues ojalá que definitivamente que cambie nuestra universidad y que todos hagamos la parte que nos toca, porque para que cambiemos todos tenemos que aportar desde nuestra trinchera, desde la parte que nos toca, y lo digo porque también soy universitario y tengo un deber también en esa tesitura. Pero, aun con todos esos problemas, nuestra universidad, nuestra alma mater, una institución noble en el estricto sentido de la palabra, ¿qué representa la UAS para Miguel Moctezuma, universitario de CEPA? Sí, mira, para mí la UAS representa una oportunidad, fíjate cómo te lo voy a decir, para hacer una transformación revolucionaria. Una revolución. Una revolución significa que tenemos que construir otro imaginario, que tenemos que construir otras relaciones, que mucha de la cultura universitaria que tenemos, sobre todo la parte política, tenemos que trascenderla, y que este puede ser para nosotros un llamado a un cambio radical, con perspectiva, con futuro, y a favor de las futuras generaciones y de Zacatecas. Yo creo que ese es un desafío que
que para mí es muy importante y que yo quiero promover esto desde los investigadores, porque me parece que solo una iniciativa de ese tamaño, que es también como un sueño y una utopía, puede ayudarnos a encontrar una salida verdaderamente exitosa y que tenga, dijéramos, firmeza, que tenga un piso firme que nos permita abrir una buena negociación. Y creo que tenemos la capacidad para convencer. Y además tenemos un gran deber con nuestra alma mater. Pues de ahí venimos, y cuando hablamos del alma mater, a lo mejor vas a decir que soy muy caótico en mis entrevistas, y debo decirte que lo soy, y con mucho orgullo además. Hablando de esta cuestión del mater, ¿tus papás viven en Zainalto? ¿Viven tus papás primeramente? Sí, mi papá tiene 79 años, Ajá. Se llama Manuel Moctezuma. Ajá. Y mi mamá, Juana Longoria, tiene 78. Y me imagino que orgullosotes de su hijo Miguel, ¿no? Sí, yo soy de una familia de 11 hermanos. Ajá. Soy el número 2 en el orden. Ajá. Pero soy el único pues que ha estudiado, pero casi se puede decir que del pueblo. Ajá. Porque es un pueblo chico. Ajá. Es muy difícil encontrar un doctorado en un pueblo así. Ajá. Y menos si tú exiges que sea un miembro del SNI, ¿verdad? Claro. Pero creo yo también que he contribuido a que en Zainalto, pues, a difundir su cultura en los estudios que yo he realizado. Y a veces la gente se imagina que yo puedo ser presidente municipal, pero yo creo que yo no estoy hecho para esas cosas. Más bien pienso que mi contribución tiene que ser más transformadora desde el punto de vista de la ciencia. Y que en el caso de mis hermanos, pero más bien de mis sobrinos, que son la generación que viene, yo debo ser un ejemplo para ellos. Y también debo ser un ejemplo para la gente humilde de Zacatecas, que debe ver o que debe entender de que el esfuerzo siempre premia. Claro. Y de que sí se puede. Claro. Lo que sucede es que tenemos que ser atípicos y tener eso que se necesita cuando uno habla del valor. Claro. Y que tú entiendes bien. Claro, pero perfectamente. Caray, estimado auditor, pues usted seguramente opina lo mismo que su servidor, que ha sido una entrevista aleccionadora, una entrevista muy agradable, en lo que se han abordado muchos temas con mi buen amigo Moctezuma Longoria, como le decía, recordando desde aquellos años en que lo vi en la Prepa 2, hace un montonal de años. En el otro siglo. En el otro siglo. Yo te agradezco mucho, Miguel, te agradezco tu ejemplo, tu esfuerzo, el hacernos entender a mucha gente que ser producto de la cultura del esfuerzo vale la pena, y que si tú ya has logrado escalar y seguirás, pues lo podemos hacer muchos, y seguramente que gente que nos está viendo puede decir, bueno, yo también lo puedo hacer, y eso es importante, es una manera también de enseñarle a la gente. No, además, mira, te quiero decir, y a lo mejor con eso podemos cerrar bien. Yo soy de los que están dispuestos a ayudar a la gente a que logre sus sueños. Claro. Por eso este cubículo siempre estará abierto. Y aquí se piensa para la gente, para las alternativas. Y aquí se trabaja de esa manera. Porque la UAS nos ha dado mucho. Y creo yo que hay que contribuir ahora a la sociedad eso que hemos recibido en la educación pública. Porque de facto debemos ser generosos y debemos ser desprendidos. La UAS ha sido generosísima con todos nosotros, y lo menos que podemos hacer es nosotros también ser generosos con la UAS y en general con la sociedad. ¿Te parece que sea una buena forma de cerrar? Me parece muy bien, y así como dices tú en la televisión. Vamos bien. Eso, muy bien. Estimado doctor, muchas gracias, Miguel. Fue un placer la entrevista con mi buen amigo Miguel Moctezuma. Seguramente usted la disfrutó, y si le parece, pues vamos a la siguiente sección de La Verdad sobre la Mesa. Adelante, por favor. Gracias, mi amigo Miguel. Gracias, sí.